Hola, somos el Grupo 1, Neuron Activation, formado por Héctor Larrañaga y quien le habla Anastasia Fedorova, y hoy vamos a presentar nuestro trabajo para el taller 3 Proximity. El problema a resolver consiste en poder recopilar las imágenes con el mismo contenido semántico, dada una imagen de ejemplo. El sistema descrito corresponde a un sistema SBIR. La consulta de imágenes mediante ejemplo o Content-Based Image Retrieval es un sistema de búsqueda para recuperar imágenes basándose en su contenido, refiriéndose a su contenido a colores, figuras, texturas o cualquier otra información que pueda derivarse de la propia imagen. SBIR está basado en los sistemas de consulta mediante ejemplo o Query by Example y también son conocidos como GBIC. Es la tecnología más utilizada hoy en día para la búsqueda de imágenes en grandes bases de datos. Sistemas de este tipo se utilizan ampliamente tanto en la industria, como por ejemplo en búsqueda por foto en Alibaba, Google, Baidu, como también en campos más especializados como por ejemplo el ámbito médico o farmacéutico. La particularidad del problema consiste en que existe una escasez de datos que describen cada input, es decir, los datos a procesar no tienen labels ni anotaciones hechas por el ser humano, o tienen pero son insuficientes. Esto se debe al gran volumen de los datos que se debe procesar para poder hacer las consultas BIR, lo que hace inviable anotarlos todos debido al costo monetario y temporal que esto conlleva. Así, el problema se enfoca fuertemente en el uso de aprendizaje no supervisado. Un punto clave entonces para poder comparar los datos entre sí es una representación robusta de cada dato de modo tal que describa sus features más importantes. Además, la representación de cada dato debe ser lo suficientemente comprimida para poder guardarla en la memoria, especialmente en los casos de almacenar grandes conjuntos de datos en el sistema. Durante el taller hemos intentado implementar varias soluciones para el problema propuesto. Estas pueden ser resumidas en 5 enfoques principales. El primer enfoque implementado consiste en utilizar solamente un autoencoder de arquitectura simple para obtener los encodings de las imágenes. Este autoencoder tiene como tarea de pretexto la reconstrucción de las imágenes de entrada y no se utiliza ningún tipo de data augmentation. Una vez entrenado el autoencoder, generamos un encoding para todas las imágenes. Estos posteriormente se utilizan para la comparación en base a la métrica de coseno, usando la implementación de vecinos más cercanos disponibles en la librería Scikit. Esta propuesta es una solución muy simple y rápida de implementar, pero debido a la naturaleza del dataset y su complejidad, esta solución no fue suficiente para generar buenas predicciones de vecinos cercanos. Se puede ver que para una query con 2 perros en el pasto, las predicciones de vecinos parecen estar muy cercanas en cuanto al color de la imagen y las texturas más prevalentes como el pasto. Sin embargo, estas imágenes son muy lejanas a nivel semántico y el score de mapa obtenido al hacer las predicciones fue bastante bajo. En paralelo, en búsqueda de mejorar las soluciones, implementamos la arquitectura de un autoencoder cuya tarea de pretexto fue quitar ruido introducido artificialmente usando la técnica de Pepper and Salt. Lamentablemente, las predicciones de nuevo fueron bastante insatisfactorias. Debido a que en este momento el autoencoder simple entregó los mejores resultados, volvimos a este en nuestro tercer intento. A diferencia del primer intento, decidimos probar agregar data augmentation de distinto nivel, tanto uno ligero como también probamos cambiar drásticamente los perfiles de color y luminosidad de las imágenes, esperando una mejora de los resultados del autoencoder. Nuevamente, no obtenimos buenos resultados. Se puede observar a la derecha un ejemplo de retrieval, donde en la primera columna se ubica la query y en la fila se ubican los 4 vecinos más cercanos. El autoencoder sigue encontrando vecinos que tienen el mismo perfil de colores, pero semánticamente estos vecinos están bastante lejanos. Sin embargo, decidimos aprovecharnos de la debilidad de nuestro autoencoder usando su output para nuestro siguiente intento. El cuarto intento de implementación consiste en el uso de una red siamesa con triplet loss. Esta red recibe una tripleta con imagen, una imagen cercana a esta llamada imagen positiva y una imagen lejana a esta llamada imagen negativa. La red siamesa tiene la particularidad de ser difícil de entrenar debido a que se debe mantener un buen balance entre las tripletas simples y las tripletas difíciles, ya que en el caso de generar tripletas, donde negativos están demasiado lejanos de una imagen y por ende son simples de diferenciar de dicha imagen, la red no aprenderá ya que tendrá loss propagado nulo. Es por esto que decidimos generar los negativos utilizando las imágenes que nos retorna nuestro encoder, ya que casi siempre han sido lejanas semánticamente, pero cercanas en colores. Hemos hecho varios intentos con la red siamesa, tanto utilizando como red principal una red SNES 50, como también conectando nuestro autoencoder en esperanza de poder hacerle fine-tuning usando la red siamesa y de este modo mejorar los resultados. Lamentablemente, las predicciones obtenidas en todos los intentos se mantuvieron bastante lejanas de lo esperado. Una intuición fue que al usar negativos tan difíciles el aprendizaje se volvió demasiado complicado, por lo cual repetimos el procedimiento agregando también las tripletas simples con criterio aleatorio para la selección de la imagen negativa. De nuevo, no vimos una mejora, que posiblemente se debe a alguna falla de implementación o de nuestra lógica, pero debido a ello pasamos a nuestra última arquitectura.
Finalmente, el último intento y que mejor nos ha resultado consiste en utilizar una red preentrenada y un autoencoder para obtener una representación de datos que sea robusta y comprimida a la vez. Para esto definimos un flujo de tal modo que primero las imágenes se procesan por una red convolucional llamada EfficientNet y el vector de encodings producido por esta red se reduce usando un encoder de un autoencoder ya entrenado y con los vectores obtenidos se aplica la búsqueda de vecinos cercanos usando la implementación provista por la librería Scikit. A continuación, presentaremos la implementación y los resultados finales que obtuvimos, que nos dejaron en el quinto lugar en el momento de grabación de este video. Ahora entraremos en detalle en la implementación de la solución. Para comenzar, dividimos el dataset para hacerlo más fácil de trabajar utilizando la API de Flow from Directory de Keras. Decidimos cargar imágenes de tamaño 256 por 256, ya que consideramos que nos da un buen balance entre calidad de los resultados y costo computacional y la velocidad de ejecución. Utilizamos un batch size de 64, ya que nos daba buenos resultados en la máquina que estamos utilizando. Con esto generamos los sets de training y de validación. El set de training cuenta con un total de 23.793 imágenes y el set de validación con un total de 7.990, un split de aproximadamente 75-25. Ahora con las imágenes cargadas en memoria, pasamos a hacer el uso de EfficientNet. Utilizamos en particular la versión V0, ya que nos centramos más en que el código nos pudiera ejecutar suficientemente rápido. Y V0 nos da resultados perfectamente buenos. Las veces que probamos utilizar versiones como V7, de hecho ni siquiera obteníamos resultados mejores. Probablemente lo hubiésemos logrado obtener mejores con fine tuning más preciso, pero con V0 nos faltó para lo que queríamos lograr. Como se puede ver en la gráfica, esta red presenta resultados muy buenos comparativamente a otras redes similares. Y esto es en el dataset de ImageNet, el cual presenta imágenes naturales muy similares a lo que tenemos en nuestro dataset con el que vamos a trabajar. Utilizando esta red preentrenada, vamos a generar entonces los encodings para nuestro set de training y nuestro set de validación. Pasando ahora a la siguiente parte de nuestro modelo, es cuando utilizamos el autoencoder, tratando los encodings que ya hayamos tenido anteriormente desde la red, para intentar de alguna forma comprimirlo, reducir la dimensionalidad y que las características principales queden presentes en este vector reducido, similar a como podría ser el uso de PCA. Decidimos probar con unas cuantas posibles combinaciones de autoencoders con distintas profundidades y distintos tamaños de la codificación resultante. Los mejores resultados los obtuvimos con un autoencoder de 2 capas densas que produciera un vector de encoding de largo 512. En la tabla se pueden ver los resultados que obtuvimos para distintos valores del tamaño del encoding. Cabe mencionar que tanto el tiempo de entrenamiento del autoencoder como el tiempo de generación de los encodings originalmente producidos por EfficientNet fue extremadamente rápido. El entrenamiento del autoencoder, como se puede ver, tomaba aproximadamente 2 segundos por epoch. Entrenamos con 30 epochs, ya que más allá de eso, observamos que el loss empezaba a estancar. Ahora, para la fase de predicción, primero que nada cargamos nuevamente todos los datos, los pasamos por EfficientNet para producir los primeros encodings y reducimos esto con nuestro autoencoder. Con esto obtenemos los 31.783 imágenes con su encoding de largo 512. Ahora, para encontrar la similitud, vamos a utilizar la clase Nearest Neighbor de sklearn con un total de 100 vecinos. En particular, para determinar la similitud entre dos encodings, vamos a utilizar la distancia coseno, ya que fue la que nos dio los mejores resultados. También probamos tanto con distancia euclidiana como con distancia Manhattan, entre otras. Y nuevamente esta fue la que nos dio mejores resultados. Entonces ajustamos Nearest Neighbor a nuestra data y la vamos a utilizar para predecir lo que se encuentra en el archivo de queries. Primero que nada tomamos todas nuestras queries y las pasamos por el mismo proceso para producir sus códigos. Y estos códigos ahora los vamos a comparar utilizando Nearest Neighbor como lo habíamos mencionado anteriormente. Podemos ver los resultados obtenidos por estas queries. Aquí vemos algunas de las imágenes en cuestión. Como se puede ver, hay cierta similitud, pero precisamente aquí tenemos un ejemplo donde no se obtienen particularmente buenos resultados, ya que ocurre una confusión entre los elementos que se intentan destacar de la imagen. Luego hacemos la carga de los datos a un CSV para poder hacerlo submit a Kaggle. Finalmente aquí realizamos un pequeño cálculo del MAP para poder comparar los distintos modelos que estábamos produciendo a lo largo de
este desafío. Utilizamos los datos de Example for Retrieval. Y aquí tenemos una implementación de la función MAP por cómo está la fórmula descrita en Kaggle. Finalmente, pese a que tardamos bastante en llegar a la solución presentada en este taller, la solución en sí es bastante simple y tiene mucho espacio para poder mejorarla. A esta solución llegamos bastante tarde en el tiempo del taller, de hecho el último día antes de entregar, por lo que hay muchas formas en las que se podría mejorar. Se podría hacer un fine-tuning mucho más preciso de los parámetros, intentar utilizar versiones mucho más complejas de EfficientNet, más avanzadas como V7, y hacer fine-tuning particularmente para esa versión y ajustar los parámetros adecuadamente. Pero lo más importante es que en todo nuestro procedimiento no hicimos uso de datos muy importantes que se encontraban, como el example of retrieval, del cual se podía sacar bastante información para ajustar aún más los datos a nuestro dataset en particular. Y, mucho más importante aún, no usamos nunca los textos, con los cuales de seguro la solución se podría mejorar mucho en el puntaje obtenido. Aún así, pese a todo, consideramos que nuestra solución tiene bastantes puntos a favor, en particular lo simple de implementar que es y lo efectiva que es al resolver el problema. Pese a que un problema podría parecer a un inicio muy complicado, y lo es, pero esta solución simple haciendo uso de Transfer Learning, en el caso de un dataset con imágenes naturales, resulta ser muy efectiva, sorprendentemente incluso.